Amén. Entonces, una vez más, shalom para todos. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Eh, Aquí estamos. Shalom. Saluda nuevamente, ya entrando oficialmente en el estudio que hoy va a ser relacionado a esta carta a los Efesios. Yo les quiero recordar que años atrás ya había yo hecho todos estos estudios. Tal vez algunas cosas, eh, como siempre yo digo, en ese tiempo muy emocionado, unas cosas hoy en día lo estoy comprendiendo mejor, pero lo vuelvo a escuchar y generalmente están casi todo en la misma línea, ¿no? La misma línea. Tal vez algunas posturas puedan ser diferentes, pero posturas que no cambian nuestra fe ni no cambian nuestra esperanza hacia el eterno. Así que no hay problema escuchar los audios de antes. ¿Ven? Saludos para todos los de Luque también. Ruth, Walter, están también ahí conectándose. Eso es muy importante, ¿no? ¿Entendés? Entonces, en este tiempo porque cuando hablo histórica uno dice, ¿tenés prueba de que eso pasó en la Biblia? O bueno, en el mundo, ¿no? En la humanidad. Bueno, por lo menos para la Biblia tiene algunos datos históricos y también hay pruebas de que acontecimientos que están allí o narrados allí ocurrieron. Hay documentos sobre la invasión de Babilonia a Judá, hay documentos sobre el imperio persa tomando Babilonia, eso hay pruebas, ¿no? De que ocurrió el famoso cilindro de Ciro. Así que tenemos cosas narradas. Ahí está el hermano Ramiro también ya conectándose. Seguro que está ahí al lado de su esposa. O ahí está, ¿no? Con la hermana Rosita. Saludos, hermana Rosita. Que pronto volveremos también a Santa Pues. Santa Cruz. Santa Cruz. Venga, Santa Cruz, pues, hermano. Así. ¿Quién es hermana Rulo? Demasiado le gusta que hable como boliviano. A ver, habla un poco, me dice y no me sale cuando me dice. Bueno. Y bueno, entonces, así que también estamos haciendo la edición masterizada, se puede decir, del libro de Hebreo, la carta a los Hebreos, que en realidad de nuestra perspectiva es un sermón, ¿no? Es un sermón, es un estudio hecho para poder eh, reflexionar en la vida de los creyentes de aquella época. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es esta carta a los Efesios. Ahí voy a pasar. Vean, vamos a tratar en el capítulo 2 de entender palabra por palabra, como a nosotros nos gusta. Deben ahí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el primer texto que vemos. Vamos a entrar al capítulo. Bueno, voy a poner la idea es que ustedes vean toda la pantalla. Bueno, el título que tiene este estudio es Salvos por Gracia, porque acá también aparece así. Si se fijan ahí arriba dice Salvos por Gracia. Entonces, dos palabras clave tenemos que descubrir acá. Primero la palabra salvos. ¿De qué somos salvos? ¿Por qué nos salvamos? Y después la palabra gracia. Si nosotros queremos entender el libro o sea, la carta a los Efesios, que fue escrita según se comenta, por Pablo, y Pablo era un judío, y muchos de sus conceptos son hebreos, muchos de sus conceptos son relacionados con la perspectiva hebrea. Entonces nosotros no podemos descuidar el enfoque del Antiguo Testamento. No podemos netamente aferrarnos al Nuevo Testamento como base para poder explicar de qué somos salvos en la carta de los Efesios y qué es esa gracia. Sí o sí tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo relacionándonos con el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, la Biblia, la Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, dice, y él, hablando del Todopoderoso, vamos a ver un ratito,
cómo terminó, para tener una idea, ¿no? Cómo terminó el capítulo 1. Fíjense, bendiciones espirituales. Aquí, miren, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua, acá. Pablo está hablando en la carta que escuché que tienen fe en Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, tienen fidelidad al maestro. Son fieles al maestro y esa fidelidad hace que ustedes tengan ahava, servicio para todos los apartados. Es importante las palabras traducidas. Para todos los que se consagraron. No ceso de dar gracias, ¿no? Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Elohim, miren, para que el Elohim, hay un Elohim del maestro. O sea, el maestro tiene fuerza porque su fuerza viene de arriba. El maestro no tiene fuerza que sale de sí mismo. El maestro tiene una fuerza que viene de arriba. Entonces, yo oro, yo clamo para que la fuerza que viene de arriba, ¿no? El Elohim de nuestro maestro, Yeshua Mashiach, el Padre, dice, de gloria, ese es el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Atiendan bien. Os dé espíritu de sabiduría y revelación. En la oración de Pablo es que esa fuerza que desciende sobre Yeshua, esa fuerza que viene sobre Yeshua, sobre nuestro Maestro, que es el Padre de la gloria, nos transmita también, dice ahí, espíritu. Espíritu es aliento, viento de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Mesías. Dice, siempre está teniendo en cuenta el apóstol Pablo que hay una fuerza superior, poderosa, que tiene que manejarse en nosotros, pero que antes de nosotros operó en el Mesías, porque el Mesías es su puente, el Mesías es su ¿cómo se puede decir? Su línea directa para nosotros. Entonces, esa fuerza yo tengo el deseo que opere en ustedes. Es como que hoy en día la persona dice, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, yo creo en el Mesías, pero el poder de Dios que operó en el Mesías nada que ver conmigo. Entonces Pablo quiere que esa fuerza que operó en el Mesías opere también en los Efesios, la cual operó en el Mesías resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida? Tiene que acontecer los mismos pasos que ocurrió en el Mesías. ¿Por qué el Mesías resucitó de los muertos? ¿Por qué? Porque fue obediente, porque hizo la voluntad de su Padre. La resurrección, hermanos, es un premio a la obediencia, es un premio a haber hecho lo que el Padre pidió. Sobre todo principado de autoridad y poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también, y esto es importante, sobre todo nombre. Nombre significa sobre toda actitud, sobre toda obra. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los consagrados o a los apartados, a los que salen de este sistema, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Bueno, eso estábamos hablando entonces en el versículo, o sea, eso estaba hablando en el versículo 1. Ahora, entrando en el versículo 2, entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Todopoderoso, de esa fuerza que desciende sobre el Yeshua, que operó en Yeshua y que ahora Pablo quiere que opere en nosotros. ¿Y qué dice de él? Y él los dio, entonces,
Eso es importante entender, por eso me fui a ese, ¿cómo se dice? A esa introducción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Todopoderoso nos reinsertó, nuevamente nos recuperó. Y dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Acá, ¿de quién está hablando? Sabemos que está hablando de los goín, de los gentiles. Vamos a ver un poco este versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense que Pablo dice, en otro tiempo vosotros los gentiles, le está llamando gentiles a los efesios, a los que están recibiendo esta carta. ¿Y qué es gentiles? Para tener en cuenta, nomás para empezar este primer versículo, vamos a saltear al 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Y circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, acá hay varios textos que hablan sobre ese tema, pero creo que no me salió el texto que yo guardé, pero bueno. Esta palabra gentiles en el griego dice ethnos. Ethnos es la palabra ethnos, para gentiles. Y ethnos es entendido como alguien que se desculturizó, se adoptó otra cultura. Por ejemplo, yo tenía antes la cultura, no sé, paraguaya, ¿no? Tomar tereré, tomar mate, ¿qué otra cosa, no? Bueno, eso no. Pero me fui a otra región, un ejemplo, ¿no? Y cambié. Ya no tomo más tereré, tomo, no sé, café, o cambio mi forma de pensar. Entonces, esto es un ejemplo sencillo, ¿no? Es lo que significa la palabra etno. Entonces, gentiles, eso es importante entender, no simplemente quiere decir que no son parte de Israel, sino que más bien son israelitas que dejaron la cultura o el pensamiento hebreo y que se hicieron parte de otra cultura. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, entendiendo esto, volvamos al versículo 1. Entonces, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muchas veces lo que hacía que ellos, o sea, la desculturización de los antiguos hebreos que le hizo llamar, que hizo que sean gentiles, muchas veces esas prácticas eran pecados. ¿Cómo se puede entender que eran pecados? Porque estaban quebrantando los estatutos que marcaban la Torah. Y también sale acá delitos. Delitos. Entonces, el haberse alejado de las reglas de Dios, de las leyes de Dios, hizo que ellos anden, o estaba y dice, caminen en delitos y pecados. Miren como dice en la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Desobediencia, fíjense. Desobediencia, importante. ¿Qué es un desobediente? Alguien que quebranta el mandamiento establecido por Yahweh, por el Eterno. Ese es un desobediente. Antes ustedes estaban y muerto, ¿qué significa? Apartado, separado, fuera. Eso significa. Iglesia, ¿qué significa? Dentro, o sea, salido del sistema. Y miren, vamos a ver. Antes estaban apartados de Dios, pero ¿por qué? Porque vivían, vamos a ver Reina Valera, mejor Reina Valera. ¿Se entendió no? Yo quiero que se quede bien claro que era pecado. De acuerdo a la traducción bíblica, pecado era errar el blanco, ¿no? O transgredir los mandamientos de Dios. Quebrantar los mandamientos de Dios. Pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Qué prueba tenemos? Acá dice delitos. ¿Y qué es delitos? De acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, es desobediencia. Desobediencia.
Dios da una orden, un mandato y vos desobedeces. Esa acción de desobedecer se llama pecado. Pecado. ¿Y qué ocurre al desobedecer? Te aparta del que te dio la orden. La orden. Bueno, ahora sí. Siguiente versículo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, y este es el versículo que vamos a aferrar, de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, acá Marco, que ahora opera en los hijos de, ¿qué dice? Y acá, miren que en Reina Valera aquí está saliendo, de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduviste en otro tiempo. Quiere decir, cuando Pablo está hablando, ustedes caminaban antes así, ahora ya no caminan así. Y una cosa interesante, aparece la palabra corriente, no, electricidad, ¿no? Después mundo, y príncipe de la potestad del aire. Un príncipe es una autoridad, es alguien que tiene poder. Vamos a ver cómo dice la traducción viviente. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Acá sale el nombre diablo. ¿Y quién dice que es este diablo? El líder de los poderes del mundo visible. Miren, atiendan bien cómo le traduce. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Ustedes conocen el mundo invisible? ¿Cómo voy a conocer el mundo invisible si no se ve, no se observa? Pero fíjense que Pablo menciona a alguien como responsable de ese gobierno invisible. Este es un gobierno. Se llama, o sea, le pone como nombre diablo, pero le pone en minúscula. Quiere decir que no es un ser o un nombre de una persona. Bueno, así yo entiendo, no sé ustedes cómo entienden. Cuando nosotros queremos referirnos a alguien, no sé si por ofender nomás, acá le pone, a ver, conforme al príncipe de la potestad del aire, le pone príncipe, ¿no? Príncipe. Entiendan muy bien, acá le pone príncipe. Y en en Reina Valera, ¿no? No, en Reina Valera está príncipe. Y en nueva traducción viviente está diablo. Diablo. ¿Qué es un diablo? ¿Quién es un diablo? Prepárense para la herejía, ¿no? Se acerca la herejía. Herejía al 2%, herejía al 100%. Muchas veces, a ver, las personas, bueno, príncipe de la potestad del aire, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En la Biblia que estábamos viendo recién, la traducción viviente, le llama, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los hijos de que niegan obedecer. Dice que se niegan, justo no aparece ahí toda la Biblia, que se niegan obedecer. Muchas veces las personas piensan que un diablo, o sea, el diablo, es un ser, ¿no? Con cuernos, así, y que está por todas partes, ¿no? El diablo está, por ejemplo, el diablo puede estar ahora aquí, tentándome, puede estar allá, delante de usted, puede estar en la casa de cada uno de ustedes también hablándole, hola, soy el diablo. Y por eso muchas veces vemos en las diferentes congregaciones o instituciones cristianas mencionando a este personaje que acá aparece con minúscula, por lo tanto no es un personaje. ¿Mm? ¿Qué es entonces? Se puede ver a través de lo que Pablo está diciendo que este poder que hace, que hizo que ustedes vayan en contra de lo que estableció el Todopoderoso, es un gobierno.
Es un gobierno que tiene el líder que no precisamente es el responsable, sino que es la fuerza que opera en él. Hoy puede ser Nerón, mañana pudo haber sido Nabucodonosor, pudo haber sido el faraón, pudo haber sido el rey griego, pudo haber sido Hitler, pudo haber sido cualquiera. Pero ¿qué es lo que le identifica como diablo o como enemigo del creador? No es su cuerno, ni su cola, ni su disfraz rojo. Es su oposición a lo que estableció el Todopoderoso. Su oposición a los mandatos del Padre. Su oposición a las reglas que el Padre estableció para que nosotros podamos vivir una vida correcta. Se opone, se va en contra. Por eso Pablo le llamaba también, se opone contra todo lo que viene de arriba, todo lo que es Dios. Y le llamaba príncipe, hijo de maldición, o anticristo, anti-ungido, porque el ungido es lo contrario. El ungido viene a establecer lo que el Padre determinó. Viene a hacer la voluntad del Padre. El anti-ungido, el anti-mesías, se opone, hace la contra, quiere ir a hacer lo contrario. Y una de las cosas que es hacer lo contrario es rechazar lo establecido en la palabra. Mi palabra no lo rechaza, dice. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Creo que también en Juan, Yeshua les habló, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Juan 8 por ahí, ¿no? Los deseos de vuestro padre quieren hacer. En su corazón tienen la mentalidad de su padre. Y cuando le habla a su padre no le está hablando de un Satanás diabólico, le habla de una fuerza que los controla, que los gobierna. ¿Y de dónde salió esa fuerza? ¿De dónde nació ese poder? Está dentro de nuestro ADN, dentro de nosotros. Porque Dios nos dio la opción, cuando creó la Torah, nos dio la opción de elegir lo correcto y lo incorrecto. Nos dio la posibilidad de decidir servir al Padre. Y algunos deciden ir en su contra. Coré se fue en la contra. Natán se fue en la contra. ¿Cómo se llama? Acán, en tiempo de Josué. Él decidió ir en contra. Fue su decisión. Muchos creyentes, Judas, dice el diablo entró en su corazón. ¿Qué es el diablo? Es esa fuerza, ese poder que es invisible, no se ve, pero que gobierna. Pero ¿cómo gobierna? Poniendo ideas, poniendo proyectos. Por eso este príncipe, aunque no se ve, pero sí tiene sus proyectos, tiene sus reglas, sus normas también, y va trabajando en tu mente, te va metiendo ideas y utiliza personas, utiliza líderes, políticos, hombres, personas, gente, para meterte idea de ser corrupto, de ser ladrón, de ser bandido, de robar, de asaltar, de ir en contra de las cosas de Dios. Usa ese poder. Pero ¿dónde está? No se le ve. Entonces, ¿por qué nosotros estamos fabricando a un diablo, a un Satanás, cuando el problema está en las ideas? Entonces el Todopoderoso también, ¿dónde está el Todopoderoso? ¿Dónde está? No le veo. ¿Dónde está? Acá yo quiero verle. Tenemos un representante que estuvo acá, que es Yeshua, que es como nosotros, que nació de María, de José, vivió, caminó, comió con nosotros. Él es su cara visible y nos transmitió las ideas correctas del Todopoderoso para salir de este sistema. ¿Y quién es la cara visible del antisistema? Muchos. Por eso Pablo decía, oíste que, no, Juan, ¿no? Hay muchos antimesias y están entre nosotros, se oponen a la verdad. Entonces, cuando la Biblia habla de diablo, en realidad está hablando de una fuerza que opera invisiblemente, con ideas, con proyectos. ¿Y cómo se le puede combatir a esa fuerza invisible? Con ideas que vienen de lo alto, que son la palabra que el Todopoderoso nos dio. Esa es la forma de evitar eso. Y vamos a ver lo que ahora el apóstol Pablo va a decir. Amén. Hay que entender bien ese punto. Bueno, volvamos a la Biblia.
esto quería hacer aclaratoria. A ver. Entonces, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, líder de los poderes del mundo invisible. Miren cómo dice acá, en griego, obedeciendo al poder, obedeciendo al líder del poder del aire, dice. Líder del poder del aire. Líder del poder del aire. Ahora, fíjense una cosa, cuando el Todopoderoso quería rescatar a su pueblo, les voy a mostrar lo que estaba en la Biblia. ¿Qué quería hacer? Vamos a este texto que está en Ezequiel 37. Ezequiel 37, 23. Esto es cuando el Todopoderoso estaba dando la promesa de que va a rescatar a su pueblo y decía lo siguiente. Cuando yo los rescate a ellos, ustedes pueden leer todo el 37 para saber. Dice, ni se contaminarán más, versículo 23, ya más, con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré. O sea, ¿de qué se trataba salvar? Salvar se trataba de evitar que sigan contaminándose. Salvar se trataba de evitar que sigan corrompiéndose. Los salvaré de todas sus rebeliones, dice, con los cuales pecaron. Con los cuales pecaron. Y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Eso era lo que iba a hacer el Todopoderoso para salvarlo. Pero ¿cómo? Primero, estableciendo un líder. Mi siervo David. David será rey sobre ellos. Estableciendo un líder. Este David es un descendiente, porque David en tiempo de Ezequiel ya no vivía. Pero acá, forma futura, va a establecer un líder. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. ¿Qué van a hacer? Van a andar mis preceptos, porque van a ser ya salvos, ¿no? Porque yo lo voy a salvar. Y porque antes pecaron, fueron rebeldes, yo lo voy a salvar, le voy a limpiar. Van a tener que escuchar a un líder descendiente de David. Después, y todos ellos tendrán un pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y lo pondrán, ¿qué dice acá? Por obra. O sea, si ellos son rescatados, primero son rescatados, son limpiados, tienen un líder. Ese líder les va a enseñar a guardar los preceptos, estatutos y a ponerlos por obra, dice. Y después dice, habitarán la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de su hijo, para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos. Bueno, ahora el 36 le voy a mostrar antes. Esto es importante. Ahora el mismo, vamos a retroceder. 36. Igual acá, versículo 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh, el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis, dice. Vosotros, ¿dónde profanaron? Miren acá, profanaron, ofendieron entre las naciones. ¿De dónde les va a rescatar entonces a su pueblo? De entre las naciones, de entre los goín. Pero ellos estaban ahí y ellos habían sido etnos en el griego, habían perdido la identidad. Pero yo los voy a rescatar. Y después dice, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Señor. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y miren acá, después de que nos rescató, nos salvó, nos dio un líder, nos va a dar una tierra, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua limpia es para limpiarnos. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todo vuestro ídolo limpiaré. Os daré un corazón nuevo, entendimiento nuevo, circuncisión de la carne, y pondré, dice ahí, espíritu nuevo. Porque antes, ¿qué espíritu nos guiaba? De acuerdo al apóstol Pablo, era el espíritu que opera en el aire.
En ese tiempo era el espíritu de las naciones donde ellos estaban. Espíritu que creo que era babilónico, persa, griego. Entonces ellos tenían, cuando habla de espíritu, tenían filosofía, mentalidad que era contraria a la voluntad del Padre. Pero ahora, ya que los rescaté, ya que les salvé y le di un líder descendiente de David que les va a enseñar mis estatutos, mis decretos, mi obra, voy a poner espíritu nuevo, dice. Espíritu nuevo, que significa contrario a lo que tienen ahora en el mundo. Entendimiento contrario de lo que tienen ahora dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué dice ahora? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjense, voy a poner un espíritu nuevo. Espíritu nuevo significa ya ese entendimiento que están teniendo ahora lo voy a sacar. Voy a poner algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo que le va a poner? Mío. ¿Por qué va a ser nuevo? Porque ellos no lo han vivido. Porque ellos habían abandonado, habían apartado y por lo tanto ellos no conocían. Pero ahora los voy a restaurar, renovar y van a tener mi espíritu. ¿Qué significa mi espíritu? Mi entendimiento. Porque miren lo que dice ahí. Y una vez que le pongo mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué dice ahí? Y los pongáis por obra. Otra vez dice la misma cosa. Los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta usted qué es rescatar, salvar y hacer que la persona viva conforme a la voluntad de Dios? Poner el Espíritu de Dios, la guía de Dios y hacer que ellos caminen diferente a partir de ahora. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Bueno, ¿se dan cuenta? Vamos a Efesios otra vez. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Cuando dicen los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es lo que está diciendo. Dice que ahora ustedes tenían otro espíritu, otro entendimiento, un entendimiento que se iba en contra de la voluntad del Padre. Pero ahora cambiaron. Pablo está diciendo que ahora ustedes cambiaron. Acá hay nota, Efesios 2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, ya hablamos de eso. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es espíritu que actúa en el corazón de los que se... Miren lo que dice acá. Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, se niegan. Me gusta mucho esta forma de, ¿cómo se dice? Traducir. Porque quiere decir que sale de ellos. Sale de ellos. No es de ningún diablo. Ellos mismos quieren ser desobedientes. Ellos mismos quieren negarse. Entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos, incluyendo Pablo. Yo también era un desobediente. Ahora, fíjense un poco. Pablo, ¿por qué era desobediente? ¿Acaso él no era experto en la Torah? Como decía, no guardaba la Torah estrictamente, fuertemente, pero él iba en contra de muchos preceptos de la Torah porque estaba siguiendo también una corriente que era la corriente filosófica. Acá les quiero mostrar esto está en Gálatas. Gálatas 1, creo. Fíjense, miren lo que dice acá. Gálatas 1:11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. O sea, el mensaje que yo estoy dando no lo aprendí de los ancianos, los líderes. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Y eso para la persona que entiende, quiere decir, las escrituras se me abrieron la mente cuando entendí la enseñanza de Yeshua. ¿Y cómo él aprendió la enseñanza de Yeshua? ¿Quién le enseñó la enseñanza de Yeshua? Hay dos posibilidades. Uno, que aprendió con los apóstoles, o otro, que al estudiar la escritura, él encontró a Yeshua dentro de la escritura, ¿no? Pues elijan cualquier posibilidad, ¿no? Pero lo que sí, que a través de Yeshua, porque él su segunda forma de estudiar, ya lo hizo con la visión de acuerdo a la línea de Yeshua. Se fue, dice, en Arabia,
estudió nuevamente la Torá, pero ya desde la perspectiva de la enseñanza de Yeshua. Entonces ahí se le fue abriendo todo lo relacionado a la Besorá o al Evangelio. Porque ya habéis oído ahora acá acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ese es un sistema. El judaísmo no es el pueblo escogido de Dios. El judaísmo es un sistema que tiene reglas, tiene poder y muchas veces invisible y controla y opera en las personas y muchas veces para ir en contra de lo establecido por Dios. Pablo mismo está reconociendo eso. Porque dice que en otro tiempo mi conducta en el judaísmo perseguía. ¿Qué hacía? Él perseguía sobremanera a los que salían del sistema. Yo a los que no se sujetaban a mi reglamento los perseguía. A los que salían del sistema. La palabra iglesia significa a los que salieron del sistema de Dios y la asolaba. Y miren, ¿quién habló también de esto? Les quiero mostrar nomás. ¿Quién habló de esto? Yeshua. Miren lo que dijo Yeshua, a ver si era el 40. A ver. Las cosas. Acá está, mira. Mire, esto cuando Yeshua hablaba sobre la luz, bueno, Juan 12:35, entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. La luz significa el que les puede aclarar todas las cosas, ¿no? Entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. La tiniebla significa el descuido. Porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va, dice. Entre tanto que tenéis la luz, o sea, que te puede aclarar las cosas, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Yeshua y se fue y se ocultó de ellos. Miren, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, no querían creer lo que él les estaba enseñando. Para que se cumpla la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también, dijo Isaías, cegó los ojos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Bueno, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún, miren, de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero, acá está, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, ¿qué dice ahí? Para no ser expulsados de la sinagoga. Y abajo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, muchos de ellos tenían miedo de ser expulsados o de ser perseguidos. Entonces, ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre entonces. Ellos estaban yendo en contra. Pablo era parte de este sistema. Pablo estaba haciendo lo mismo. Por eso dice acá en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era celoso no de la palabra, de las tradiciones de sus padres. Y a eso se le llama sistema, potestad, poder. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos que avanzar. Sigamos. Pero, entre tanto, también vosotros vivimos en los tiempos, ¿no? Los cuales nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Salía de nuestra carne. No es que había un diablo que no... Bueno, el diablo es la oposición. Pero nosotros decidíamos ser así. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza. Fíjense, todos nosotros nacemos con una inclinación perversa. La cosa es si decidimos hacerla o no. Y para no decidir hacer, tenemos que ser instruidos. Pecaminosa, dice. Por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Dios no se enoja por nuestra naturaleza pecaminosa. Tener naturaleza pecaminosa no es el problema. Es cuando nuestra naturaleza pecaminosa se desarrolla, actúa, se manifiesta, a pesar de haber sido instruido por Dios. Eso es lo que le enoja a Dios. Bueno, avancemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo?
misericordia. Dios tuvo misericordia, fue misericordioso. La gracia se relaciona con la misericordia. La gracia, por gracia soy salvo. Entre paréntesis, desde mi perspectiva, significa, vean lo que está en el Antiguo Testamento. Él nos rescató, nos puso un líder que nos pueda orientar, nos puso un pastor, nos dio un aprisco a nosotros que éramos pueblos perdidos. Eso es lo que significa por gracia soy salvo. Y este líder es Yeshua, ¿no? Vamos a esta nota. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo, al Mesías, de los muertos. Y miren cómo lo traduce acá entre paréntesis. Y siempre entre paréntesis quiere decir que es un comentario probablemente del escritor, del redactor, que quiere hacer entender que el Todopoderoso nos haya dado un Mesías, que el Todopoderoso nos haya dado un líder, un restaurador, a eso se le puede llamar la gracia. La gracia es haber tenido esa posibilidad de tener quien nos pueda guiar, ayudar. Eso es la gracia. ¿Se acuerdan cuando Ruth se encuentra con vos? Si ha hallado gracia, ¿no? Si puedo ser objeto de misericordia de su merced, ¿no? Esa es hallar la gracia. Cuando Noé dice Noé halló la gracia, quiere decir que pudo encontrar la forma de liberarse del juicio que se venía sobre la tierra, ¿no? Eso era haber hallado la gracia. Pero ¿cómo? Haciendo lo que Dios le estaba guiando. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es el famoso por gracia soy salvo. Esto es lo que encontré yo. En griego la palabra gracia era giris, creo que giris. A ver, ¿dónde era que encontré? A ver, hay una parte donde dice acá, porque por gracia soy salvo. Charis, acá está. Dios lo salvó por su gracia, charis. Y esta palabra charis es como, y si alguien que te da algo en una forma, en un momento en que vos no podés hacer nada. Eso es, alguien que te socorre cuando vos no podés hacer nada. Entonces, Dios lo salvó por su gracia. O sea, Dios lo salvó porque sintió que ustedes no podían hacer nada. Sintió que ustedes no podían salir de esa situación. Y miren acá, en este 5, encontré la palabra hebrea para gracia. Eso me interesó porque he visto que en varias partes en el hebreo aparece también. Y es la palabra gen, así será, ¿no? Gen, gen se escribe, gen, ahí está. Que se pronuncia como gen, es gracia, gen. Hebreo gen puede significar cualquier cosa que induce a una respuesta favorable. Es como que cuando un rey perdonaba a alguien, ¿no? Es un gen. Alguien que pide, por favor, rey, tenga misericordia de mí, y el rey le da su gracia, le da su gen, le favorece, le hace un favor. Algo por lo que nos sentimos atraídos. Algo elegante, encantador o bello, dice también. Cualquier cosa que nos produzca deleite. Eso era la palabra gen, algo bello, algo que, bueno, recuerden que para los israelitas, el haber recibido la instrucción de Dios, la guía de Dios, era algo por la cual ellos podían sentir deleite. Está en el Salmo 119, me deleito en tu palabra, me deleito en tu Torah, me deleito me gozo en tu palabra. Entonces, muchos entendían en la antigüedad que nosotros hemos podido recibir esta instrucción, esta ley, es una gracia, es la gracia. Porque esta ley, estos mandamientos, estos estatutos, son los que nos van a llevar a la tierra prometida. Veamos unos textos donde aparece esta palabra gen. Salmo 119, por ejemplo. Aparta de mí el camino de la mentira, dice, y en tu misericordia
concédeme tu ley. Acá una pregunta, ¿dónde está gen? Y por eso busqué en otras versiones, miren, acá dice, vamos a anotar las palabras donde está la palabra gen, pero fíjense que las traducciones las cambian, ¿no? Acá, por ejemplo, esta palabra concédeme es la palabra gen, tu ley, concédeme tu ley. Líbrame de mentirme a mí mismo. Salmo 119, nueva traducción viviente. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Privilegio de conocer. Privilegio de conocer. A esto se le puede denominar la palabra gen o gracia. Salmo 119, Reina Valera antigua. Reina Valera antigua. Aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Ahí es donde aparece la gracia. Es que fíjense que en estas traducciones aparecen tres palabras diferentes, pero en el hebreo es la misma palabra, es la palabra gem. En el hebreo vas a encontrar gem. Pero en las traducciones son diferentes, pero acá en esta yo encontré. O sea, a mí me llamó la atención que gen, acá buscando yo, que es la palabra gracia, pero en estas traducciones está de otra forma. Pero acá sí está. ¿De dónde está? Reina Valera antigua, ¿no? Reina Valera antigua, concédeme, hazme la gracia de tu Torah. Y eso también se llamaba, acá también está, concédeme tu ley, y acá en tus enseñanzas. Torah, ley es enseñanzas. No es carga como algunos tienen. Y hay otro, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción, ¿qué es instrucción? Es Torah. Oye, hijo mío, la Torah que te enseña tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre, dice. Porque adorno de gracia, gem, serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Recuerden que la palabra gem también era algo elegante, encantador o bello, dice. Entonces, este proverbio está diciendo que tu adorno, tu decoración, tu collares, ¿no? ¿Qué van a hacer? La instrucción. La instrucción, ¿qué es instrucción? Es la Torah. Van a ser adorno, te van a cuidar, te van a tener a ti, te van a poder ayudar. Gem, serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbio 1:8. Proverbios 3:34, nueva traducción viviente. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. ¿Quién era humilde? El que puede escuchar, el que puede recibir. Acá aparece también esta palabra gen. O sea, se puede decir que muestra su gracia, ¿no? Igual que cuadraría, ¿no? Si decimos que muestra su gracia a los humildes. Y acá la palabra gen. ¿A quién? Se burla de los burlones, pero muestra su benevolencia. Le abre la puerta al que recibe su gracia. ¿Se está entendiendo, no? Entonces, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y el escritor redacta gem. Él nos dio todo para que podamos salir del sistema. Él nos dio maestro, nos dio escritura, nos dio enseñanza. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús que estaban yendo perdidos, sin luz, sin oscuridad? Yeshua se le aparece ahí. Eso es una gracia. Que Yeshua se le aparezca a ellos caminando. ¿Qué están haciendo ustedes acá? Estábamos tristes. Y les empezó a hablar. Le narró desde la Torá, los profetas, y les abrió el entendimiento. Y después dice, no ardía nuestro corazón. Ellos se sintieron satisfechos, se sintieron cómodos. Dice, deleite. La palabra gracia también se siente deleitoso. ¿Por qué? Porque habían entendido, dice. También en Edras, ¿no? Cuando sale que ellos se fueron a preguntar sobre la palabra y Edras les explicó detalladamente, después ellos salieron satisfechos por haber entendido la palabra. Esa acción de tener la posibilidad que alguien te enseñe, te eduque, te guíe, a eso se le llama gracia. Eso es por gracia. Amén. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, dice. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es una palabra de decir que nos hizo parte de las promesas. Nos hizo parte de sus promesas.
¿Y para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, para mostrar a los descendientes que van a venir cómo el Todopoderoso bendice a los que Él predestinó como eterno de entender todas estas cosas. La posibilidad que Dios te dio, que le dio a Ruth un día de poder encontrarse con Noemí y de traer a Noemí a encontrarse con vos y a través de vos ser parte de la línea genealógica de Yeshua. La posibilidad que le dio un día a David de ser rey, de estar en el reino, de poder preparar para el templo. La posibilidad que le dio a Salomón de hacer el templo. Todo lo que Dios nos ha abierto las puertas para poder hoy predicar, compartir, tener nuestra familia. Eso es la gracia. ¿Y qué significa salvo? Nos rescató. Nos rescató de este sistema que opera, donde operan los hijos de desobediencia. Este sistema controlado por el diabolos, por la fuerza invisible. No le vamos a nosotros dar figura a una fuerza invisible. Y como dice acá, por medio de la fe, que es fe, emuná, fidelidad, que significa a la escritura, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. Ahora, don de Dios significa que hecho por Él, no por obras para que nadie se gloriara. Esta palabra es interesante. Esto es lo que muchas veces confunde a las personas. Yo puedo pensar, ¿no? Como muchos me dicen, ¿y si esto fue añadido nomás? No por obras, pero está en la Biblia, ¿no? Entonces, el contexto a mí me ayuda, el contexto de todo lo que estamos compartiendo, me ayuda muchas veces a entender textos como esto, ¿no? Si habla de no por obras, y el contexto es atiendan bien, este es el contexto. Os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestro delito de pecado. Quiere decir que para que yo te rescate, no tuve que ver tu condición. Tuve que usar mi misericordia. Si yo veía tu condición de rebelde, tu condición de opositor, nunca te iba a dar la posibilidad de presentarte a alguien que te explique. Pero tuve igual ese deseo. Hice que alguien aparezca en tu vida para abrirte la mente. ¿Se acuerdan los dos discípulos? Vamos a los discípulos de Maús. Tardos, le dijo, insensatos. Sí, ellos escucharon todo, pero ellos no se iban otra vez. Pero Yeshua aparece ahí porque tenía misericordia. Porque no estaba viendo lo insensato que eran, lo torpe que eran, que habiendo experimentado todo, ahora estaban volviendo a Emaús. O sea, si estaba viendo si hubiera los discípulos, aunque las mujeres vinieron a decirle, vimos a Yeshua, no, mentira, eso son mentirosas. No creo, Tomás, si no pongo mi mano no voy a creer. Así somos. Si es por nuestra forma de ser, nunca hubiéramos podido, el Todopoderoso nunca nos hubiera abierto el corazón. Pero Él es rico en misericordia. Por eso dentro de la gracia está la misericordia, la bondad, el deseo de ayudar a esa persona, a pesar de que es un poco tonto. Pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo quiero ayudarle a ese que no entiende nada, a ese que está en tragedia? Sacarle de ahí. Por eso a los escogidos, dice, a los santos, a los redimidos. Entonces, estábamos muertos, ¿no? Bajo la potestad del príncipe, era hijo de desobediencia, pero por gracia soy salvo por medio de la fidelidad. ¿Qué quiere decir? Gracia, Él nos abrió las puertas, fe, nos dio la palabra, y esto no salió de nosotros, salió de esta palabra, salió de la fe, la emuná. ¿Y qué significa obra? No porque yo hice algo específico. Es la palabra que empezó a funcionar en mi vida lo que hizo que la gracia se pueda reflejar en mi corazón. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo no necesité la ayuda de Dios para cambiar. O no necesité la ayuda del Mesías, ni la ayuda de ningún guía, ni la ayuda de nadie. Solo yo quise cambiar. Solo yo cambié mi mente. Bueno, eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice no por obra, para que nadie se gloríe. Porque ¿con qué objetivo nosotros recibimos la gracia? ¿Con qué objetivo nosotros recibimos la gracia de Dios? ¿Por qué somos salvos por gracia? ¿Y qué significa salvo? Rescatado de este sistema. ¿Con qué objetivo? Porque somos hechura suya,
creados en el Mesías Yeshua, que dice acá, para buenas obras. Entonces, no por obra, para buenas obras. No por obra, para buenas obras. No fuimos rescatados porque hacíamos buenas obras. Fuimos rescatados porque estábamos haciendo malas obras, porque estábamos haciendo malas cosas, para ahora sí hacer buenas obras. Para ahora sí hacer lo que a Dios le agrada. Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano, ¿qué dice ahí? Para que anduviésemos en ella. ¿Qué son esas cosas que preparó de antemano? Esta palabra antemano significa mucho antes. Está hablando de la Torá. ¿Qué es lo que Dios preparó para que nosotros podamos obedecer? La Torá. Y para que anduviésemos en ella. A ver acá. Dios los salvó por su gracia. Acá estamos la palabra charis, ¿no? Cuando creyeron ustedes, no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Porque somos, acá, Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Justamente a un pueblo que era rebelde, pero sale acá, los amaré de pura gracia. La palabra gen, tendré misericordia de ellos, los rescataré, los rescataré. Después, charis, merecer aprobación. Entonces está en Oseas 14 también, los amaré. Dije, qué interesante eso, los amaré de pura gracia. ¿Qué quería Dios al rescatarle a los israelitas, a Oseas y a su gente? Que ahora ellos hagan buenas obras. Buenas obras. Veamos cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en el Mesías Yeshua a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tiempo atrás. Tiempo atrás es en tiempos de los profetas, en tiempos de la Torá. Hoy en día la gente, no, pastor, vos demasiado Torá, demasiado, nos quiere meter al antiguo pacto. Nadie te va a creer. Nosotros ya salimos ya de esa mentira. Ahora estamos bajo la gracia, la libertad. Dios quiere que hagamos las cosas buenas y preparó tiempo atrás cómo hacerlas. Solo es cuestión de aprender. Finalmente, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. Los judíos eran los que estaban en el sistema. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón. Y esto es interesante, esa práctica del sistema solo afecta su cuerpo, no su corazón. Lo que Dios quiere que cambie, para que cambie nuestro cuerpo, es primero nuestro corazón. Y miren, con este versículo termino. Deuteronomio, la palabra de la Torah. Deuteronomio 29, creo, si no me equivoco. A ver. No, 30. 30, la circuncisión. Dice, a ver, acá habla la circuncisión. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiere, dice, en medio de todas las naciones a donde hubieres arrojado el eterno tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedeciere a su voz, conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tu cautivo, o sea, ese hará volver, hermanos, esa es la gracia. Hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh. Esto es la gracia. Aun cuando tus desterrados estuviesen en la parte más lejana que hay debajo del cielo, allí te recogerá tu Elohim y allá te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que darán tus padres, será tuya y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y miren, y circuncidará, esta es la gracia, 100% la gracia. Circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh. El objetivo de cambiar tu corazón es que ames a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yahweh, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás
Miren lo que es la gracia. Volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y miren cómo dice en la Nueva Traducción Viviente este versículo. El Señor, donde dice circuncidar, cambiará tu corazón. Acá dice en hebreo circuncidará tu corazón. En el español cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Eso es la gracia. Tener vida y así volver a obedecer al Señor y cumplir todos sus mandatos que te mando hoy. Amén. Sí. Eso es la gracia. La gracia que el Todopoderoso nos dio. Eso es importante que podamos entender. Gracias, hermano. Amén. Muy importante que puedan darse cuenta que Dios, porque nos ama, el Eterno, el Todopoderoso, porque nos ha amado, porque ha tenido misericordia de nosotros, nos abrió la mente, nos abrió el entendimiento, primero para salir de esos sistemas religiosos que buscaban usar nuestra vida para su beneficio, usar nuestra vida para engrandecer su gloria, no la gloria del Eterno. Hermano, cuando ustedes reciben la gracia, el Eterno se engrandece. ¿Y saben cómo el Eterno se engrandece? Cuando tu familia puede ver cambio en tu vida. Cuando tus padres, si sos hijo, puede ver que ascender, que estudiar, que procura por tu vida, que logra tus objetivos. Eso es la verdad. Cuando tu familia, tus parientes, tus conocidos pueden ver que salí adelante, que ayudar al necesitado, que hacer las cosas correctas, que no sos solamente un iglesiero que va a la iglesia y después son rebeldes, son groseros, son maleducados. Eso es la gracia. Cuando se puede ver cambio en tu vida, cuando puede verse acciones correctas, buenas obras, dice. El que hayamos salido de ese sistema religioso, opresor, hemos sido bendecidos. Yo soy muy bendecido. Yo creo que ustedes también. Traten de recibir la gracia. Traten de recibir la guía perfecta como Yeshua nos enseñó, como Yeshua nos mostró. Y eso va a hacer que ustedes tengan una vida abundante, una vida con gozo, porque la gracia también incluye gozo. Adorno de gracia es tu instrucción, dice. Cuando ustedes vivan bajo la guía del Padre, van a caminar diferente, van a andar diferente, van a hablar diferente. Amén. Tal vez más textos debía compartir, pero con esto creo que queda claro, ¿no? ¿Por qué decimos que somos salvos por gracia? Como está en el libro de Efesios. Amén, hermanos. Muchas gracias. Shalom. Y recuerden, hermanos, apoyar en la página de YouTube. Siempre voy a recordar, entren para que pueda otra persona también poder participar, poder aprender. Nosotros no creemos que somos dueños de la verdad, podemos equivocarnos también. Yo siempre digo, puedo estar entrando, enormemente puedo estar fallando, pero ¿cómo les digo? Tratamos, ¿no? Tratamos. Como decimos en guaraní, intentamos nosotros poder transmitir la verdad. Una de nuestras intenciones, ya que estamos acá en charla de confianza, es liberarnos del sistema religioso. No queremos que ustedes abandonen sus congregaciones ni su grupo de iglesia, de pastores, que son tan lindos, ¿no? Compartir con los hermanos que están. Pero sí escapar de esa religiosidad y de ese fanatismo que muchas veces interrumpe nuestras vidas, inclusive el poder desarrollarnos como personas. Y eso, nosotros que experimentamos eso, yo experimenté eso muchos años, muchos experimentaron también. Y fue triste, ¿no? Lastimosamente muchas denominaciones no tienen interés en la vida de las personas, no todos, ¿no? Pero muchas denominaciones no tienen interés en la vida de las personas, solamente en engrandecer su sistema, su denominación. Y todo se enfoca en eso, todo es como esa película, La Hormiguita. En estos días estaba pensando, ¿no?
Antes yo veía una película que se llamaba Mente Brillante, pero tenía otro enfoque, porque a mí me transmitieron otro enfoque. Supuestamente Mente Brillante era deje su pensamiento, deje su mente, mire, vas a ver cosas raras, porque el hombre de ahí ve cosas raras, no nos quiero decirle todo para que usted no spoilarle, pero hoy en día, analizando nuevamente, ahí había otro mensaje. Ahí no era tanto el problema lo que él veía con su mente. Ahí era el problema por qué él dejó lo que era importante en la vida por supuestamente sus matemáticas, sus cosas, y perdió mucho tiempo valioso. Ese es el mensaje. Y voy a conseguir la película y voy a pasarla para que puedan ver y ustedes entiendan un poco. Y después vamos a analizar. Es importante, ¿no? Poder ver, ¿no? La vida es importante eh, desarrollarla. Nosotros tenemos una vida y no tenemos que perderla, desarrollarla, aplicarla. ¿Y cómo se aplica eso? Primeramente con la gente que está en nuestro entorno. Yo no puedo resolver el problema de todas las personas que están en todas partes. El propio Yeshua no pudo resolver el problema de todos los que están a todo el mundo. Por eso él preparó personas. Shalom, hermanos.